Llevo casado con Mariana casi 10 años. A estas alturas, uno pensaría que ya no hay secretos, que la confianza está sellada. Pero no es así. Un matrimonio es más frágil de lo que parece. En cuanto se empiezan a ver grietas, cualquier cosa puede hacerlas más profundas, más oscuras. Todo comenzó hace un par de meses. Discutimos, y de esas veces en las que no hay golpes, pero las palabras, de tan afiladas, duelen mucho más. No recuerdo bien el motivo, solo que ambos perdimos el control, que los gritos y reproches rebotaban en las paredes de nuestra casa como ecos de algo que llevábamos guardando por mucho tiempo. Mariana me acusó de algo que me pareció una locura. Decía que yo estaba ocultándole cosas, que ya no era el hombre en quien confiaba. Yo, por mi parte, me defendí como pude, pero la verdad era que sentía una distancia entre nosotros que me era difícil ignorar. Al final, me marché a dar una vuelta en el auto, sin rumbo, solo para despejarme. Aquella noche no dormí en casa. Cuando volví al día siguiente, ella estaba ahí, seria, como si hubiese tomado una decisión. Pensé que eso significaba el fin, que lo nuestro ya no tenía arreglo. Pero no, en lugar de hablar sobre lo sucedido, Mariana me dijo que todo estaba bien, que quizá exageró y que deberíamos darnos otra oportunidad. En ese momento me pareció un alivio. Sin embargo, lo que vino después fue cualquier cosa menos paz. Los primeros días intentamos retomar nuestra vida como si nada. Incluso me hice la idea de que todo había quedado atrás. Fue un error. Pronto empecé a notar cosas, pequeños detalles que no se sentían normales. Cosas que, al principio, me parecieron inofensivas, pero que, una tras otra, comenzaron a formar un patrón imposible de ignorar. Todo empezó una tarde de jueves. Había salido del trabajo temprano porque tuve una junta cancelada, y en lugar de decírselo a Mariana, decidí ir a una cafetería cercana a casa, a relajarme con un café y un libro. Cuando llegué, me di cuenta de que no había nadie que conociera, solo un par de clientes habituales y una joven detrás del mostrador. Después de ordenar, me senté en una mesa junto a la ventana y me dispuse a leer. Pero entonces sentí una mirada. No era cualquier sensación, sino esa sensación punzante, pesada, de cuando alguien está fijamente observándote. Al principio pensé que era alguna casualidad. Miré alrededor y vi a un hombre al fondo del local, un tipo de aspecto anodino, delgado, de cabello corto y oscuro, que mantenía los ojos fijos en su laptop. No le di importancia y volví a mi libro, aunque sentía que su presencia era más que una coincidencia. Las siguientes semanas, las casualidades se fueron multiplicando. Si salía a correr por las mañanas, ahí estaba alguien que parecía aparecer de la nada, caminando detrás de mí con una distancia prudente, pero constante. Si decidía parar en alguna tienda, de pronto veía a alguien merodeando cerca de los estantes. Intenté tranquilizarme, pensar que eran ideas mías, que quizá había perdido el sentido común, pero pronto descubrí que esos mismos rostros empezaban a volverse familiares. Era como si mi propia vida hubiera adquirido una banda sonora siniestra, con una presencia constante que no podía ver, pero siempre estaba ahí. Recuerdo una vez, en particular, cuando salí al supermercado por cosas básicas. Esa tarde todo transcurrió sin problemas, o al menos eso pensé, hasta que vi a alguien que me resultaba conocido en el pasillo de los lácteos. La misma figura delgada que había visto en la cafetería. Llevaba en las manos una caja de leche que examinaba con extraña meticulosidad.
Intenté evitarlo, moviéndome al pasillo de los enlatados, pensando que quizá estaba perdiendo la cabeza. Pero apenas llegué, ahí estaba él de nuevo, sin la leche, solo de pie, mirándome de reojo. Dejé todo lo que llevaba en el carrito y salí del supermercado con las manos temblando. Esa noche intenté contarle a Mariana sobre el tipo, sobre cómo me había sentido observado y el nerviosismo que eso me producía. Pero cuando mencioné los detalles, como la primera vez en la cafetería, ella apenas reaccionó. En lugar de preguntar o preocuparse, solo dijo: «Tal vez es coincidencia, o tal vez estás siendo paranoico, ¿no crees?». Fue su tono el que me incomodó. Era como si le molestara que yo le compartiera esto. Pero decidí no insistir. Tal vez yo estaba exagerando y realmente era una coincidencia. Los días siguieron y poco a poco la paranoia fue sembrándose en mí, en mis rutinas, en la manera en la que miraba a la gente en la calle. Todo el tiempo, con esa sensación de que alguien estaba allí, en la esquina de mi mirada, esperando a que yo bajara la guardia. Los días continuaron con esa misma tensión. No había un solo momento en el que me sintiera en paz. Intentaba ir al trabajo temprano y regresar a casa sin desviarme, pero la idea de estar bajo vigilancia me atormentaba en cada esquina, en cada paso. Hubo un par de ocasiones en las que, al llegar al trabajo, veía un auto estacionado a pocos metros de la entrada, con el motor encendido y el conductor inclinado hacia adelante, como si quisiera ser invisible. Jamás pude ver con claridad su rostro. ¿Quién sería tan descuidado como para dejarse ver tan abiertamente? Quise ignorarlo, lo juro, pero mi mente comenzó a girar en torno a la idea de que Mariana había perdido la confianza en mí a tal grado que, en lugar de hablar, había decidido espiarme. ¿Qué pensaba encontrar? No soy alguien con una vida interesante. Trabajo, como, duermo. Eso es todo. Pero el hecho de que ella pensara que había algo oculto, algo que mereciera ser monitoreado, me empezó a envenenar de una manera que jamás pensé que sería posible. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, decidí desviarme por un camino que nunca solía tomar. Era una ruta más larga, pero quería comprobar si alguien estaba realmente siguiéndome. Dejé de ir directamente hacia casa y, en lugar de eso, manejé hacia una zona residencial tranquila, con calles poco transitadas y casas bajas. En el retrovisor observé el tráfico, el vaivén de luces. No vi nada raro, ningún auto sospechoso. Me dije a mí mismo que estaba exagerando, que todo era fruto de mi imaginación. Pero cuando llegué al primer semáforo, me di cuenta de algo. En el carril opuesto, un hombre en un auto gris me miraba fijamente desde su asiento. Era la misma cara inexpresiva que había visto antes en la cafetería. Sentí un escalofrío. Este tipo estaba en el lugar menos indicado, a esa hora, y justo en mi camino. Intenté no mirarlo demasiado para no delatarme, pero me quemaba la nuca con su atención, como si quisiera que supiera que estaba ahí. En cuanto el semáforo cambió, giré bruscamente hacia una calle lateral y aceleré. Miré por el retrovisor. No veía el auto gris. Quizá lo había dejado atrás, quizá todo estaba en mi cabeza. Pero en lugar de sentir alivio, lo que me invadió fue una sensación de tristeza, de desconfianza. ¿Era posible que mi propia esposa hubiera contratado a alguien para seguirme? ¿Habíamos llegado a ese nivel de falta de confianza? Esa noche no pude dormir. Mariana estaba a mi lado y aunque intentaba parecer relajado,
El peso de esa duda me carcomía el pecho. La observé en la penumbra, su respiración pausada, como si nada en el mundo la alterara. En otro momento, esa calma me habría reconfortado, pero ahora me parecía una máscara. Comencé a preguntarme si esa paz era solo una fachada para ocultar las decisiones que estaba tomando a mis espaldas. La paranoia se convirtió en un compañero constante. Incluso en el trabajo, comencé a notar que algo estaba fuera de lugar. Mis compañeros me hacían preguntas sobre mi vida personal que antes no me habrían hecho. ¿Y qué tal en casa? ¿Todo bien con tu esposa?, me decía Jaime, uno de mis colegas más cercanos. Sí, todo bien, respondía, intentando sonar despreocupado, pero su pregunta me retumbaba en la cabeza. Un día decidí poner a prueba esta sospecha. Al salir del trabajo, dejé mi auto en el estacionamiento y caminé hasta una tienda cercana. Era una tienda pequeña de abarrotes, de esas que parecen olvidadas en el tiempo. Compré un refresco y me quedé un rato observando la calle. A los pocos minutos, noté un auto blanco estacionado frente a un restaurante. No era el mismo del hombre de la cafetería, pero el conductor estaba ahí, quieto, observando su celular de forma aparentemente distraída. No podía distinguir su rostro desde donde estaba, pero su presencia me resultaba tan familiar que el refresco me supo amargo. Decidí esperar un rato más, solo para ver qué hacía. Cuando me alejé de la tienda, el auto encendió el motor y me siguió a unos metros de distancia. Lo pude ver en los reflejos de los escaparates. Sentí que la respiración se me aceleraba y el sudor empezaba a correrme por la espalda. Seguí caminando, intentando actuar con naturalidad, pero el impulso de voltear y confrontarlo crecía en mí como un fuego. Entonces decidí dar la vuelta en una esquina, y cuando ya estaba fuera de su vista, me eché a correr hacia un callejón cercano. Al doblar hacia el callejón, me escondí tras un contenedor de basura y esperé, respirando rápido. Escuché el auto pasar, el ruido del motor que disminuía conforme se alejaba. Me quedé ahí, en cuclillas, hasta que mis piernas comenzaron a temblar de tanto esperar. Cuando estuve seguro de que no había nadie cerca, me levanté y caminé de vuelta al estacionamiento, donde tomé mi auto y conduje hacia casa. Esa noche le mentí a Mariana. Le dije que había estado hasta tarde en el trabajo, pero ella apenas me prestó atención. Su actitud era indiferente, como si ya no se preocupara por mis horarios. Pasaron los días y, poco a poco, la tensión en casa se hizo insoportable. Mariana y yo apenas nos hablábamos, y cuando lo hacíamos, nuestras palabras parecían cargadas de resentimiento. Era como si algo invisible nos hubiera separado de forma irremediable. Entonces, una tarde de domingo, cuando estaba a punto de salir a la tienda, ella me dijo algo que me congeló. ¿Vas a ir solo?, preguntó con un tono suave, casi susurrante. Me giré lentamente para verla. Su expresión era tranquila, pero en su mirada noté una chispa de algo que no lograba descifrar. La pregunta me desconcertó. Era una pregunta común, sí, pero viniendo de ella, en ese momento, se sentía extraña, fuera de lugar. Sí, solo voy a comprar un par de cosas, respondí, intentando no sonar nervioso. Ella asintió sin decir nada más, y yo salí de la casa sintiendo un peso en el pecho que apenas podía soportar. ¿A qué se refería? ¿Sabía algo? ¿O estaba jugando conmigo? Decidí caminar un rato antes de ir a la tienda
para despejarme. Pero mientras caminaba, volví a sentir la presencia. Esa misma sensación, como si alguien estuviera observándome, siguiéndome de lejos. Giré varias veces por calles que no conocía, intentando despistar a quien fuera que estuviera detrás de mí, hasta que llegué a un parque pequeño y desierto. Me senté en una banca y miré alrededor, buscando algún indicio de que alguien me estaba siguiendo. Y entonces lo vi. El hombre del auto gris, el de la cafetería, estaba de pie al otro lado del parque, mirándome fijamente. En ese instante, el miedo dio paso a una ira contenida. Me levanté de la banca y comencé a caminar hacia él. No tenía un plan, solo quería confrontarlo, saber quién era y qué quería. El hombre no se movió, ni intentó alejarse. Se quedó ahí, impasible, mirándome con esa misma expresión vacía que me había atormentado durante semanas. ¿Quién eres?, le pregunté cuando estuve a solo unos pasos de él. Mi voz sonaba más agitada de lo que quería. El hombre me observó por unos segundos y luego, sin decir una sola palabra, comenzó a caminar en dirección contraria. Intenté seguirlo, pero se movía con una rapidez y una seguridad que me desconcertaron. Lo vi doblar una esquina y cuando llegué hasta ahí, había desaparecido. Esa noche, al regresar a casa, sentía un peso insoportable sobre los hombros. Sabía que tenía que hablar con Mariana, aunque el solo hecho de enfrentarnos de nuevo me aterraba. ¿Cómo le diría que creía que me estaba espiando? Que sospechaba que había contratado a alguien para seguirme, que sentía esa presencia constante, vigilándome. ¿Cómo le diría todo esto sin que pensara que estaba paranoico? Pero entonces pensé que, quizás, eso era precisamente lo que ella quería. Quizá la idea era hacerme dudar de mí mismo, hasta el punto de que todo se volviera una confusión en mi cabeza. Al entrar a la casa, la encontré en el sillón, leyendo un libro, tan tranquila como si nada extraño estuviera pasando en nuestras vidas. Me quedé de pie unos segundos, mirándola, buscando una señal, un indicio de culpabilidad, pero no la encontré. Mariana levantó la vista, me dedicó una sonrisa tranquila y volvió a su lectura. Esa indiferencia terminó por hacerme perder la paciencia. «Necesito hablar contigo, Mariana», le dije, sin rodeos. Ella cerró el libro lentamente, como si supiera que este momento inevitablemente llegaría. Me miró y me indicó que me sentara junto a ella. Así lo hice, aunque apenas podía sostener la calma. «¿Qué pasa?», preguntó, con una voz tan dulce que casi me hizo dudar de mis pensamientos. La miré fijamente, buscando las palabras. «¿Por qué me estás siguiendo?», le solté, y el silencio que siguió a mi pregunta fue tan pesado que me pareció escuchar el latido de mi propio corazón. Mariana me miró con una expresión de incredulidad que me hizo sentir casi culpable, pero no retrocedí. Me mantuve firme, esperando su respuesta. «¿Cómo dices?», preguntó al fin, con un tono que parecía genuinamente confundido. «No te hagas la desentendida. Desde hace semanas, desde que tuvimos aquella pelea, he sentido que alguien me sigue. Sé que no estoy loco, Mariana. He visto a la misma persona una y otra vez, en lugares distintos. Sé que tú estás detrás de esto». Mariana me miró en silencio por un momento. Luego, una sonrisa nerviosa apareció en su rostro. «¿De verdad crees que yo contrataría a alguien para seguirte?»,
me preguntó, sin ocultar su sorpresa. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué? ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué crees que te estoy ocultando algo? Le respondí, aunque sentía cómo mis palabras empezaban a perder fuerza. Sin embargo, continué. Sé que no tenemos la mejor relación en este momento, pero si has hecho algo, si has contratado a alguien, por favor, solo dímelo y terminemos con esta locura. Mariana negó lentamente con la cabeza. No soy yo quien está siguiendo a nadie, y tampoco he contratado a nadie, Raúl. No sé qué te está pasando, pero esto es una locura. Quizás, y no quiero que te lo tomes a mal, pero tal vez necesitas hablar con alguien, un profesional, alguien que pueda ayudarte a... Su voz se apagó, y en su mirada vi algo que no esperaba. Miedo. Pero no era miedo hacia mí. Era como si temiera por mi salud mental, como si pensara que yo realmente estaba perdiendo la cabeza. Sentí un impulso de ira. Me levanté de golpe, incapaz de contener la frustración. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que estoy loco? ¿Que todo es producto de mi imaginación? Te juro que hay alguien siguiéndome. ¿Qué crees que gano inventando todo esto? Raúl, yo no digo que estés inventando nada, solo que... Su voz se quebró ligeramente. Creo que te estás dejando llevar por tus miedos, y eso está afectando la manera en que ves las cosas. No quiero que termines dañándote por esta paranoia. Intenté calmarme, pero no podía dejar de pensar en todas las veces que me había sentido vigilado, en todas esas miradas que había sentido, en el rostro de ese hombre que me perseguía y desaparecía como una sombra esquiva. ¿Y si realmente era mi mente? ¿Y si, después de todo, había caído en un abismo de sospechas y paranoia del que no sabía cómo salir? Pero no podía ser solo mi imaginación. No estoy loco, Mariana. Sé que no estoy loco, dije, bajando la voz mientras apretaba los puños. Ella se acercó, me tomó de la mano y pude ver en su mirada una tristeza que casi me hizo llorar. Raúl, necesito que confíes en mí. Te prometo que no estoy detrás de nada de lo que me estás diciendo. Nos quedamos en silencio, y por un momento sentí el impulso de abrazarla, de dejar que ese miedo y esa rabia se disiparan en un simple gesto de amor. Pero una parte de mí no podía hacerlo. Una parte de mí seguía convencida de que Mariana no estaba siendo honesta. Así que simplemente me aparté, con el corazón hecho un nudo. Esa noche me quedé en la sala, incapaz de dormir, con la mirada fija en la puerta y los pensamientos retumbando en mi cabeza. Mis sentimientos estaban en conflicto y una parte de mí no sabía si odiarla por hacerme sentir así o si culparme por haber perdido la razón. Al final, el sueño me venció y caí en un estado de inconsciencia plagado de pesadillas. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Si Mariana no estaba detrás de todo esto, entonces tenía que descubrir quién estaba realmente siguiéndome. Decidí contratar a un investigador privado. Sí, era una locura, pero sentía que no me quedaba otra opción. Contacté con un hombre llamado Arturo, recomendado por un viejo amigo. Le expliqué la situación lo más claramente posible, omitiendo algunos detalles, y él accedió a ayudarme, aunque me miró con una ceja levantada y cierta desconfianza. En cualquier otro momento me habría importado, pero en ese momento lo único que deseaba era una respuesta. Pasaron 2 días.
2 días en los que sentí que caminaba sobre cristales, esperando el más mínimo ruido para ver si me estaban siguiendo. En casa, el ambiente con Mariana era tenso, pero ya no teníamos el valor de discutir, como si ambos hubiéramos llegado a un límite en el que cualquier palabra podría romper el frágil equilibrio que manteníamos. Al tercer día, Arturo me llamó. Sus palabras fueron como una descarga de hielo. Raúl, te estoy llamando porque, bueno, encontré algo. No quiero alarmarte, pero creo que necesitas saberlo. He estado siguiendo tus pasos como acordamos y, en efecto, hay alguien vigilándote. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Quién es?, pregunté, con la voz apenas perceptible. No tengo todos los detalles aún, pero por lo que pude averiguar, parece ser un hombre que responde a una mujer. No pude identificar de quién se trata, pero no sería nada raro que fuera tu esposa. Su tono era sereno, como el de quien da una mala noticia con frialdad profesional. Sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Mi mente trataba de procesar la información, pero se negaba a aceptarla. Gracias, Arturo. Eso es todo por ahora. Colgué el teléfono y me quedé en silencio. Todo encajaba. Mariana me había mentido. La ira que sentí fue inmensa, como si cada fibra de mi ser se estremeciera con una furia contenida. Sin embargo, el dolor era aún más profundo. Decidí enfrentarla esa noche, decirle que sabía la verdad, que ya no podía confiar en ella. Esa noche, cuando Mariana llegó a casa, le pedí que se sentara. Ella me miró con esa expresión cautelosa que siempre me hacía sentir que escondía algo. Tomé aire, dispuesto a decirle todo. Sé que estás detrás de esto, Mariana, que has estado contratando a alguien para seguirme. Su rostro cambió, pero no como esperaba. En lugar de sorpresa o arrepentimiento, vi algo que nunca había visto en ella, una desesperación absoluta. Raúl, no he sido yo, susurró, con lágrimas en los ojos. No supe qué responder. Su reacción me desconcertó. No he sido yo, Raúl, insistió. Pero te juro que alguien nos está haciendo esto. A los dos. Su confesión fue la última pieza que no lograba entender. La observé en silencio y me di cuenta de que, aunque todo indicaba lo contrario, su mirada era sincera. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, nos abrazamos y nos quedamos juntos en el silencio de nuestra casa, mientras una certeza inquietante crecía en nosotros. Alguien, no sabíamos quién, nos estaba observando. Al día siguiente, Arturo llamó de nuevo. Su voz sonaba diferente, más tensa. Raúl, tengo algo más que necesitas saber. ¿Qué pasa?, le respondí, intentando no delatar mi ansiedad. No hay nadie vigilándote, Raúl. No he visto a nadie en todo este tiempo, excepto tú mismo. No sé qué estás viendo tú, pero te aseguro que no hay nadie más. Cuando recibí el primer mensaje, no le presté demasiada atención. Era un número desconocido y el mensaje no tenía palabras amenazantes. Simplemente decía: «Te ves bien con el abrigo gris». Esa mañana, mientras me subía al metro, con el frío que me calaba los huesos, llevé mi abrigo gris porque era el más abrigador que tenía. No respondí. Supuse que era alguien de la oficina, alguna broma estúpida, un mensaje malintencionado. Nadie volvió a decirme nada el resto del día.
y la rutina de los pendientes de trabajo terminó por hacer que me olvidara del asunto. Pasaron unos días sin nada fuera de lo común. Había sido una semana especialmente estresante en la oficina, con fechas límite para cerrar un proyecto enorme y mal organizado. Salía de casa al amanecer y no regresaba sino hasta que el cielo ya estaba completamente oscuro. Apenas tenía tiempo de notar si alguien me veía o me seguía. Pero al cuarto día, justo antes de salir del trabajo, recibí un nuevo mensaje de ese mismo número desconocido. Esta vez decía: «Estás trabajando demasiado, te estás agotando». No pude evitar sentir un escalofrío. ¿Cómo lo sabía? Cerré los ojos un instante, deseando que todo fuera un error, un malentendido. Traté de ignorar el mensaje, pero mi mente daba vueltas. ¿Quién podía saber que me sentía agotada? En el trabajo no había mencionado nada a nadie, y fuera de mis compañeros no interactuaba con nadie más durante el día. A la mañana siguiente, el mensaje llegó a primera hora, apenas un minuto después de que me subiera al autobús para dirigirme a la oficina. Decía: «El peinado nuevo se te ve bien. Suelta un poco el cabello». Miré alrededor, tratando de detectar a alguien que me observara, pero el autobús estaba lleno de desconocidos, personas con la mirada perdida, apenas conscientes de los demás. Por primera vez, sentí una punzada de ansiedad real. Ya no era una coincidencia. Alguien me estaba viendo, alguien que sabía de mis movimientos y que, evidentemente, disfrutaba de ese poder sobre mí. Traté de disimular el nerviosismo, saqué el teléfono de nuevo y escribí un mensaje para ese número. «¿Quién eres?», escribí. El mensaje se envió y esperé la respuesta. Fueron apenas unos segundos, pero la respuesta llegó tan rápido que el teléfono vibró en mi mano casi de inmediato. «No importa quién soy, pero ahora sé dónde estás». Esa respuesta tan fría y calculada me puso la piel de gallina. Guardé el teléfono y traté de enfocarme en lo que veía a través de la ventana del autobús, observando los edificios y el movimiento en la calle como una manera de tranquilizarme. Tenía que ser alguien cercano, un conocido, alguien que disfrutaba viéndome perder el control. El día en el trabajo fue un tormento. No podía concentrarme en nada. Las voces de mis compañeros me parecían lejanas y distantes, como si estuviera en una especie de sueño del que no podía despertar. A la hora de la comida, revisé mi teléfono, tratando de convencerme de que no habría más mensajes. Pero me equivocaba. Había uno nuevo. «El restaurante donde estás sentada es bonito, pero te sienta mejor la luz de la calle». Me levanté de golpe, mirando por toda la sala. Intentaba controlar la respiración, pero todo a mi alrededor parecía haberse convertido en un juego de sombras, en una serie de movimientos que ocurrían sin razón aparente. No sabía quién podría estar siguiéndome. Decidí volver a mi mesa, tratando de comportarme con calma. Cualquiera de los comensales podía estar observándome y yo, sin tener idea de quién era, me convertía en un objetivo fácil, sin saber siquiera cómo defenderme. Esa tarde, le conté lo sucedido a mi mejor amiga, Sofía, tratando de no sonar paranoica. Nos conocíamos desde hace más de 15 años y habíamos compartido casi todo, desde novios hasta rupturas, desde trabajos miserables hasta pequeños triunfos. Era mi confidente y sabía que, aunque en un principio iba a reírse de mis miedos, al final tomaría en serio la situación. «Alguien te está siguiendo, Luisa, y eso no está bien», me dijo Sofía mientras su expresión pasaba de incredulidad a una preocupación sincera.
Lo sé, pero no sé quién puede ser, respondí, consciente de que, al decirlo en voz alta, mis miedos se volvían mucho más reales. Aquella noche no logré dormir. Intentaba analizar cada posible opción, cada rostro conocido que hubiera podido enviar aquellos mensajes, pero nada parecía tener sentido. En algún momento pensé en mi exnovio, Gabriel, un hombre con quien había tenido una relación complicada, llena de altibajos. Pero la idea me parecía improbable. Gabriel y yo habíamos terminado hacía casi 3 años, y hasta donde yo sabía, había rehecho su vida. A la mañana siguiente, revisé mi teléfono con una mezcla de ansiedad y resignación. Había 2 mensajes nuevos. Uno de ellos decía: «Espero que hayas descansado, la noche fue larga». Y el segundo, más escalofriante aún, llegó justo cuando estaba a punto de responder: «Nos veremos muy pronto». Por un instante, me quedé congelada, con la vista fija en el teléfono. Sabía que, en ese momento, seguir ignorando esos mensajes ya no era una opción. Pero, ¿a quién podría acudir? Fui a la cocina, me serví un café e intenté organizar mis pensamientos. No podía acudir a la policía sin más pruebas. Nadie se tomaba en serio estas cosas hasta que era demasiado tarde. Decidí hacerle caso a Sofía y cambiar mi rutina. Esa mañana, en lugar de tomar el autobús, pedí un servicio de transporte privado, esperando que esto me diera una ventaja si alguien intentaba seguirme. El conductor era un hombre mayor que me dio algo de confianza, y cuando subí al auto, me sentí un poco más segura. Quizá, después de todo, estaba exagerando, y esa persona solo estaba jugando conmigo, buscando hacerme sentir vulnerable. Respiré profundamente y traté de calmarme. Llegué a la oficina sin recibir ningún mensaje, y el alivio me permitió retomar la concentración por un par de horas. Sin embargo, justo a la mitad de una reunión importante, sentí la vibración de mi teléfono. Lo saqué del bolso discretamente y miré la pantalla. Un nuevo mensaje. El cambio de transporte fue una buena jugada, pero no será suficiente. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podía saberlo? Me sentí observada, expuesta, como si estuviera en un escenario y esa persona fuera la única audiencia, atenta a cada uno de mis movimientos. Por primera vez en el día, sentí miedo real. Intenté concentrarme en la reunión, en las palabras que mis compañeros de trabajo decían, pero cada frase se desvanecía en el aire. Las palabras rebotaban en mi mente, incapaces de asentarse. Cuando terminó la jornada, salí de la oficina con cautela, sin saber si alguien estaba esperando. No tenía forma de saber si, entre todas las personas que caminaban por las calles del centro, había alguien observándome. Decidí tomar una ruta diferente, perdiéndome entre callejones y atajos. Mi casa estaba a una distancia considerable, pero en mi mente todo parecía cerca, porque mi único objetivo era llegar a casa sin ser seguida. Mientras caminaba, recibí otro mensaje. Esa calle solitaria no es la mejor elección. Hay menos testigos. La sangre se me heló. Mi instinto fue voltear, pero no vi nada fuera de lo común. No podía detectar ninguna figura sospechosa, ningún rostro que destacara entre la multitud de desconocidos. Pero alguien estaba cerca y sabía exactamente dónde estaba. Llegué a casa exhausta, con el cuerpo rígido de tensión.
Cerré cada ventana y aseguré la puerta principal, como si las paredes pudieran protegerme de algo que parecía venir desde cada rincón. Apagué las luces, me quité los zapatos y me dirigí a la cocina. Pero, al cruzar la sala, el teléfono vibró una vez más. Bonito departamento. Cierra las cortinas. Estás expuesta. En ese momento, el miedo se convirtió en pánico. Corrí a la ventana y cerré las cortinas de golpe, mi respiración agitada, resonando en el silencio del departamento. No podía explicarme cómo, pero esa persona parecía estar en cada paso que daba. Me encerré en el baño y, con manos temblorosas, llamé a Sofía. Sofía, ya no sé qué hacer. Siento que alguien me sigue, pero no logro ver a nadie. Recibo mensajes detallando todo lo que hago, como si me estuvieran mirando desde cerca. Sofía, siempre pragmática, intentó calmarme. Mira, Luisa, lo primero es mantener la calma. ¿Por qué no vamos mañana a la policía? A veces, solo tener un reporte puede ayudar. No sé, tal vez puedas dejar el teléfono en la casa por unos días o apagarlo. Lo pensé un momento, pero no quería quedarme incomunicada. Aún así, decidí que, al día siguiente, iría a la policía. Aunque tuviera que insistir, debía hacerles ver que esto era serio. Colgué con Sofía y traté de dormir, aunque el sueño llegó solo en forma de breves lapsos interrumpidos por pesadillas, donde alguien me observaba desde la oscuridad, siempre a punto de acercarse. La mañana siguiente fue aún más desconcertante. Al despertar, el teléfono tenía un mensaje más. Dormiste mal, ¿verdad? Tus ojos están cansados. Casi solté el teléfono de la impresión. ¿Cómo podía saberlo? Parecía imposible. Seguí mi día como pude, intentando parecer tranquila, aunque sentía que esa presencia desconocida me acompañaba a cada paso. Al salir de casa, pedí un transporte nuevamente. El conductor me saludó y apenas avanzamos, revisé mis mensajes en silencio, esperando un mensaje nuevo que, por suerte, no llegó. En cuanto terminé la jornada laboral, fui a la estación de policía más cercana. Me atendió un oficial joven que al principio se mostró atento, aunque escéptico. Le conté lo sucedido, cada detalle, cada mensaje extraño. Me escuchó en silencio, pero cuando terminé de hablar, su tono se volvió frío. Entiendo, señorita, pero necesitaríamos más evidencia para tomar acción. Quizás es alguien que la conoce y está jugando con usted. Puede ser alguien de su entorno, alguien de su trabajo. No entiendo. ¿Eso no es suficiente para tomarme en serio? Estoy recibiendo mensajes de alguien que conoce cada cosa que hago. Mi voz sonaba alterada, pero él solo me miró con una mezcla de cansancio y compasión, como si hubiera escuchado quejas similares 1000 veces antes. Puedo recomendarle que no se comunique con el número, y si considera que alguien la sigue, intente cambiar de teléfono por un tiempo. Fue todo lo que dijo antes de despedirse de mí. Salí de la estación de policía sintiéndome más expuesta que antes. Era como si, al intentar pedir ayuda, hubiera puesto una etiqueta sobre mí, un signo que delataba aún más mi vulnerabilidad. Intenté convencerme de que quizá el acosador se aburriría al ver que no respondía a sus mensajes, pero la sensación de inseguridad persistía. Esa misma noche, estaba en casa intentando relajarme cuando el teléfono vibró de nuevo. El mensaje, como siempre, era corto y preciso. ¿Pensaste que la policía te ayudaría? Nadie puede ayudarte. Casi solté el teléfono. La certeza de que esta persona no solo me estaba siguiendo,
sino que también sabía cada cosa que intentaba hacer, me llenó de un pánico como nunca antes había sentido. Decidí que lo mejor sería dejar la ciudad por unos días. Tomaría unos días de vacaciones, iría a visitar a mi familia en otra ciudad. Necesitaba distancia, claridad y un lugar en el que no pudiera ser observada. Al día siguiente, llamé a mi jefe, alegando motivos de salud. Compré un boleto de autobús para la tarde y pasé el día intentando mantener la calma. Guardé algunas cosas en una maleta pequeña y salí del edificio con un poco de esperanza de que el cambio de entorno me ayudara a sentirme segura. Durante el viaje en autobús, revisaba mi teléfono constantemente, esperando algún mensaje. Me convencí de que, si no sabía hacia dónde iba, esa persona perdería el rastro. Durante el trayecto, el teléfono se mantuvo en silencio y empecé a sentirme un poco más tranquila. Sin embargo, esa paz fue efímera. Llegué a casa de mis padres y apenas saludé a mi mamá, escuché la vibración del teléfono en mi bolso. Con una mezcla de terror y desesperación, saqué el aparato y vi el mensaje. Era de ese mismo número desconocido. Bonita casa. Espero que disfrutes tu visita, porque el tiempo se está acabando. La amenaza implícita en sus palabras me atravesó como un cuchillo. En ese momento, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Me alejé de mi madre, quien estaba tratando de conversar conmigo. No quería preocuparla, ni mucho menos alarmarla. Me encerré en el baño y comencé a respirar de manera agitada, mirando mi reflejo en el espejo. Mi rostro estaba pálido, los ojos hinchados de noches en vela, y mi piel parecía más frágil que nunca. Ese mensaje, el saber que esa persona sabía dónde estaba, que me había seguido hasta aquí, ya no era paranoia, ya no era una ilusión. Alguien realmente estaba acechándome y no tenía idea de cómo detenerlo. Esa noche no pude dormir. Intenté desconectar el teléfono, pero cada sonido de la casa, cada crujido en las paredes o susurro del viento, me hacían sentir vulnerable. Al día siguiente, Sofía me llamó. Quería saber cómo me estaba yendo en casa de mis padres, si me sentía mejor. Por un instante, quise contarle todo, descargar el miedo, pero decidí no preocuparla aún más. Intenté pasar el día en familia, aunque mi mente estaba en otro lado. No podía dejar de pensar en esa amenaza, en la forma en que esta persona parecía acercarse más y más. Cada paso mío era como un rompecabezas que alguien iba resolviendo al ritmo de mis decisiones. Mientras tomábamos café, mi madre me observó con una mirada preocupada. Quizás no le había contado nada, pero mi rostro la delataba. Luisa, ¿todo bien? Has estado un poco distante, me dijo. Quise sonreír, fingir que todo estaba bien, pero en lugar de eso, simplemente negué con la cabeza. Sin pensarlo demasiado, le conté parte de lo que estaba pasando, aunque omití los detalles de los mensajes más amenazantes. Mi madre intentó mantener la calma, pero el terror en sus ojos era evidente. Tienes que ir a la policía otra vez, hija. Esto no es normal. Si alguien está siguiéndote, no puedes simplemente escapar cada vez que te sientas observada. Su consejo era lógico, pero había algo que me retenía. La policía ya me había ignorado una vez. Además, el acosador sabía que había intentado buscar ayuda. Sentía que cualquier paso en falso, cualquier error, solo lo acercaría más. Me quedé en silencio,
sintiéndome atrapada. La noche cayó y todos en casa se fueron a dormir temprano. Yo, en cambio, permanecí despierta. Mi teléfono estaba al lado de la cama, pero no me atrevía a revisarlo. Sabía que habría un mensaje, que cualquier palabra que leyera solo incrementaría el terror que se había vuelto mi única compañía. Finalmente, me armé de valor y encendí la pantalla. Había un mensaje nuevo. Tu madre tiene razón. No puedes escapar para siempre. La respiración se me cortó. Mis manos comenzaron a temblar y un sudor frío recorrió mi cuerpo. Ese mensaje implicaba que esta persona había estado escuchando nuestra conversación. Pero, ¿cómo? ¿Había seguido hasta aquí? O, peor aún, ¿estaba dentro de la casa? No pude más. Con los pies descalzos, salí al pasillo y me dirigí a la habitación de mi madre. La desperté con cuidado, susurrando su nombre. Le expliqué, entre susurros y lágrimas, que no podía quedarme ahí, que alguien me estaba observando. Me miró sin comprender del todo, y por un momento pensé que iba a insistir en que me quedara, pero luego, sin decir nada, asintió. Bajamos juntas hasta la sala, donde recogí mis cosas en silencio. No quería alarmar a mi padre ni a mis hermanos. Necesitaba salir de ahí sin levantar sospechas. Llama a Sofía, me dijo mi madre en un susurro. Quédate con ella. Es más seguro que estar sola. Asentí y la abracé con fuerza. Mi madre me acompañó hasta la puerta, mirándome con una mezcla de miedo y compasión. Antes de salir, me susurró. Hija, si necesitas ayuda, busca a alguien de confianza. No te enfrentes a esto sola. Esa noche, volví a la ciudad y llegué a casa de Sofía. Al verme, supo que las cosas habían empeorado. No necesité decirle nada. Se limitó a abrirme la puerta y esa noche dormí en el sofá de su sala, esperando no recibir ningún mensaje. Sin embargo, en la madrugada, escuché el tono de mi teléfono vibrar en la mesita de centro. No quería ver el mensaje. Sabía que fuera lo que fuera, solo traería más terror. Pero al final, la curiosidad venció al miedo. Cada vez estás más cerca de saber quién soy. Leí el mensaje una y otra vez, intentando descifrar su significado. ¿Era una advertencia o una confesión? ¿Qué quería de mí esta persona? ¿Era simplemente un juego enfermizo? Volví a dejar el teléfono en la mesa y cerré los ojos, pero no logré conciliar el sueño. A la mañana siguiente, mientras Sofía preparaba café, traté de explicarle la situación. Esta vez no omití nada. Le conté sobre cada mensaje, cada lugar, cada detalle que el acosador conocía. Su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad y finalmente al horror. Luisa, esto no es normal. Tienes que volver a la policía. Tienes que insistir, me dijo, y esta vez me sentí con la fuerza suficiente para seguir su consejo. Fuimos juntas a la estación de policía. Esta vez no me contuve. Hice que leyeran cada mensaje, que tomaran nota de cada palabra. El oficial encargado no mostró más interés que la primera vez, pero con Sofía a mi lado, insistí hasta que un detective se unió a la conversación. A regañadientes, el detective accedió a abrir una investigación preliminar. Los días siguientes, la policía monitoreó mi teléfono. Sin embargo, no había rastros claros del acosador. Los mensajes continuaban, pero eran cada vez más oscuros, más personales. Cada palabra me hacía sentir que esta persona no solo quería hacerme sentir vulnerable,
sino también mostrarse como una presencia inevitable en mi vida. Empecé a dudar de todos, a ver sospechas en cada rostro, en cada conocido. Mis compañeros de trabajo, mis vecinos, incluso el portero del edificio, se convirtieron en potenciales enemigos. Cada día sentía que me hundía más en un abismo de paranoia. Entonces, una tarde, recibí un mensaje diferente. Ya no era solo una advertencia o un detalle de mis movimientos. Decía: lamentarás haberme hecho esto. Me quedé paralizada. ¿Qué significaba eso? ¿A qué se refería con haberme hecho esto? ¿Era alguien del pasado? ¿Alguien a quien había ofendido sin darme cuenta? La posibilidad de que fuera alguien cercano me helaba la sangre. Con ayuda del detective, decidimos tenderle una trampa. Fui a un café público, donde sabía que habría mucha gente, y me aseguré de pasar suficiente tiempo ahí, moviéndome dentro del lugar para ver si alguien respondía al patrón. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono vibrara con un mensaje. Te ves tensa. No te servirá esconderte en un lugar concurrido. Era la señal. El detective me dio una señal de asentimiento y procedió a ubicar el dispositivo desde el cual provenían los mensajes. Tras unos minutos de espera que parecieron eternos, los agentes comenzaron a moverse por el café, tratando de detectar alguna actividad sospechosa. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. A pocos metros de mí, un hombre se levantó, mirándome fijamente. Era alguien que no reconocía, un hombre de alrededor de 40 años, con una apariencia común y una expresión neutral, como si no tuviera nada que esconder. Caminó lentamente hacia la puerta, ignorando a los oficiales. Uno de los agentes lo interceptó antes de que pudiera salir. Lo detuvieron, revisaron su teléfono y en pocos minutos encontraron el rastro de los mensajes. Todo apuntaba a él. Sin embargo, cuando le preguntaron por qué lo había hecho, su respuesta fue tan desconcertante como aterradora. «Ella me conoce», dijo, mirándome con una sonrisa retorcida. «Nos conocemos desde hace tiempo. Yo solo estaba jugando. Quería asegurarme de que no me olvidara. Me sentí atrapada en un laberinto. Jamás había visto a ese hombre. Ni siquiera podía imaginar cómo habría entrado en mi vida. Mientras los oficiales se lo llevaban, él continuó mirándome, sin perder aquella sonrisa que ahora sentía clavada en el pecho. Su última mirada, llena de una obsesión inexplicable, me hizo sentir que esto, aunque pareciera terminar, no se había resuelto del todo. Los días pasaron y el caso quedó archivado. Nadie logró explicarme por qué ese hombre me había elegido como su objetivo. Los oficiales concluyeron que probablemente se trataba de una persona desequilibrada, alguien que había creado una conexión inexistente en su mente. Pero yo no me sentía en paz. Su mirada, la intensidad de su presencia, cada mensaje recibido seguían grabados en mi mente. Pasaron semanas sin recibir nuevos mensajes y con el tiempo intenté retomar mi vida. Aún así, cada vez que recibía una notificación en mi teléfono, un temor irracional me recorría. Me obligué a seguir adelante, a vivir cada día con la certeza de que lo peor había pasado. Pero en el fondo, nunca logré convencerme del todo. Una noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Dudé en mirarlo. Sentí que el miedo que había enterrado regresaba de golpe, amenazando con arrastrarme de nuevo a aquella pesadilla. Finalmente, con manos temblorosas, abrí el mensaje. Volveremos a vernos.
Supe en ese momento que esa presencia, esa amenaza que había tratado de dejar atrás, aún estaba cerca. La fotografía había sido, para mí, un pasatiempo solitario, una forma de observar mi entorno sin la presión de interactuar. No era un profesional, ni aspiraba a serlo. Solo disfrutaba la paz de capturar la vida cotidiana, las calles de mi colonia, los rostros de los transeúntes cuando no se daban cuenta. Las primeras semanas fueron relajantes. Me sentía absorbido en cada toma, en cada esquina de mi barrio. Sin embargo, esa tranquilidad se interrumpió abruptamente cuando revisé un lote de fotografías que había tomado unos días atrás. Todo comenzó con una imagen que capturé en la calle Madero, a unas cuantas cuadras de mi casa. Era una foto sencilla, un paisaje urbano con casas coloniales y la silueta de un perro callejero corriendo. Nada fuera de lo normal. Pero al revisar la imagen en mi computadora, noté algo peculiar. Al fondo, muy cerca de una esquina sombreada, había una figura humana. No se distinguía bien, pues la distancia y la luz difusa oscurecían sus rasgos, pero podía distinguir que estaba de pie, observándome. Al principio no le di importancia. Quizás era alguien que pasaba casualmente, un vecino que coincidió con el momento en que tomé la foto. Después de todo, mi colonia no era tan grande y ya conocía algunos rostros familiares en las calles. Sin embargo, conforme pasaron los días, empecé a notar que aquella figura se repetía en otras fotos. La siguiente imagen en la que lo vi fue en la calle Allende, justo frente a una tienda de abarrotes que siempre fotografiaba porque tenía un letrero antiguo que me encantaba. Allí, en el borde izquierdo de la foto, estaba esa figura nuevamente. Se encontraba de pie, a la sombra de un poste, mirándome con la misma inmovilidad inquietante. Esta vez, algo me inquietó. La figura no solo estaba en una esquina diferente, sino que la postura, la distancia, incluso la forma en que inclinaba la cabeza, parecían ser las mismas que en la otra foto. Sentí un pequeño escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de ignorarlo. Después de todo, las coincidencias existen, me dije. Sin embargo, al revisar otras fotos, vi que esa presencia solitaria se repetía en muchas de ellas. Algunas veces apenas se distinguía, una sombra apenas visible en el fondo de la imagen, casi disimulada entre los árboles o las sombras de algún edificio. Otras veces aparecía en el borde de la toma, como si solo hubiera asomado la cabeza para asegurarse de que lo notara. La expresión de su rostro era difícil de descifrar. De hecho, nunca pude ver su cara con claridad, pero la forma en que se ubicaba, siempre a cierta distancia, me hizo sentir incómodo, como si estuviera vigilándome. Esa noche, mientras revisaba las fotos, algo en mi pecho comenzó a apretarse. Era una mezcla de miedo y curiosidad. Sabía que, siendo lógico, podría explicar la presencia de esa figura como una coincidencia, un transeúnte que también disfrutaba de los mismos lugares que yo. Pero la insistencia de su presencia en las fotografías, siempre en la periferia, siempre en la sombra, comenzó a carcomerme la calma. Decidí tomarme un descanso de la fotografía durante unos días. No quería pensar en ello. No quería obsesionarme. Traté de distraerme con otras actividades, concentrándome en el trabajo, en mi vida diaria. Sin embargo, el miedo persistía en mi cabeza como un eco. Cuando caminaba por las calles de mi colonia, me sentía observado. Miraba por encima del hombro, intentando encontrar a alguien, una figura familiar,
un rostro que pudiera reconocer, pero siempre me encontraba solo. Pasaron varias semanas antes de que me atreviera a volver a salir con mi cámara. Fue un domingo en la mañana, cuando la luz era suave y las calles estaban tranquilas. Había decidido salir a fotografiar una iglesia que tenía un mural interesante en una de sus paredes laterales. Me coloqué frente al edificio, encuadré la imagen y disparé. Por un momento, la fotografía me hizo sentir en paz. Después de todo, la fotografía había sido mi pasatiempo favorito porque me ayudaba a desconectarme del ruido y el caos de la ciudad. Sin embargo, al revisar la imagen en la pantalla de la cámara, mi corazón dio un vuelco. En la esquina de la toma, justo al borde de la acera, estaba la figura otra vez. Al verla, sentí que la sangre me hervía en las venas. Mi respiración se hizo rápida e irregular. Esta vez no había duda. La figura estaba ahí, con la misma postura inmóvil, con el rostro oculto en la penumbra. Observaba en dirección a mí, pero sin el menor esfuerzo por acercarse, como si disfrutara el simple hecho de ser captada por el lente. Un espectador constante y hasta ahora inadvertido en mi vida. Por primera vez sentí que mi pasatiempo, algo que había hecho para desconectarme y encontrar algo de paz, se volvía en mi contra. Cada rincón de mi colonia, cada esquina que fotografiaba, parecía tener a este extraño como un recordatorio de que alguien estaba ahí, oculto pero siempre presente. No me atreví a fotografiar nada más ese día. Guardé la cámara, giré sobre mis talones y caminé rápidamente hacia mi casa, tratando de no mirar hacia atrás, de ignorar el peso de la sospecha en mi nuca. Al llegar, cerré la puerta tras de mí, me apoyé contra ella y respiré hondo. Intenté calmarme, decirme que no era más que una coincidencia, pero, en el fondo, sabía que no lo era. Pasé días enteros sin salir a fotografiar. Mi cámara permaneció en la mesa, cubierta de polvo. Sin embargo, no podía evitar pensar en esa figura. Empecé a ver su sombra en cada rincón, a buscar su silueta en las ventanas y a desconfiar de cualquier extraño que caminara demasiado cerca. Me sentía paranoico, pero algo me decía que esa figura estaba más cerca de lo que imaginaba. Después de varias semanas en esta incertidumbre, decidí enfrentarme a mis miedos. Saqué la cámara y volví a salir, con el objetivo claro de descubrir si esa figura realmente existía, si era alguien que me seguía, o si todo era producto de una obsesión infundada. Empecé a caminar por las calles de siempre, buscando lugares que ya había fotografiado antes, esperando captar de nuevo a esa figura para confirmarlo de una vez por todas. Llegué al parque de la colonia, un lugar tranquilo donde solía fotografiar los árboles, el lago pequeño en el centro y las bancas desgastadas. Respiré hondo y levanté la cámara, apuntando hacia el camino que bordeaba el lago. Al disparar la primera foto, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Bajé la cámara, miré a mi alrededor, pero el parque estaba vacío. Solo un par de señoras paseaban a sus perros a lo lejos y un niño jugaba cerca del agua. Me dije a mí mismo que debía tranquilizarme. Me obligué a seguir fotografiando, a capturar cada rincón del parque, cada detalle. Revisaba las imágenes a medida que las tomaba, como un obsesivo. Y entonces, en la cuarta foto, ahí estaba, la figura, de pie, junto a un árbol. Aunque estaba lo suficientemente lejos como para no distinguir detalles, su postura, siempre la misma, era inconfundible.
Apreté los dientes. Sentí que el miedo se mezclaba con una rabia contenida. Por un segundo, el impulso de confrontarlo se apoderó de mí. Bajé la cámara y comencé a caminar en dirección a la figura, decidido a resolver este misterio, a exigir respuestas. Mis pasos se volvieron cada vez más rápidos y en mi mente me repetía que esta sería la última vez, que lo enfrentaría y que de alguna manera pondría fin a esta pesadilla. Pero cuando llegué al árbol donde había visto la figura, no había nadie. Miré a mi alrededor, giré sobre mí mismo buscando alguna señal, un indicio de que alguien había estado ahí hace apenas unos segundos. El viento agitaba las ramas de los árboles y el silencio del parque me envolvió. No podía entenderlo. Juraba que lo había visto. Estaba seguro de que había estado ahí, mirándome. Desesperado, regresé a casa y descargué las fotos de la cámara en mi computadora. Las abrí en pantalla completa, ampliándolas tanto como podía, tratando de ver más detalles, de encontrar algo, cualquier cosa. Pero a pesar de mis esfuerzos, la figura seguía siendo solo una sombra, un enigma que me observaba, sin rostro, sin identidad. Los días siguientes, mi vida comenzó a desmoronarse. De alguna forma, esa figura se convirtió en una presencia constante en mi mente. Soñaba con ella, veía su sombra en cada esquina, incluso cuando no tenía la cámara conmigo. Me sentía atrapado en un ciclo de paranoia y miedo que no podía romper. Había perdido la paz, y cada día que pasaba me sentía más como un extraño en mi propia vida. Fue entonces cuando recibí una llamada de mi amigo Arturo, un compañero del trabajo que también era aficionado a la fotografía. Habíamos salido a tomar fotos juntos algunas veces y pensé en contarle lo que estaba pasando. Me escuchó en silencio y cuando terminé, soltó una risa nerviosa. ¿Sabes? Eso suena como una locura, pero tengo que admitir que suena interesante. ¿Por qué no hacemos algo? Vamos a fotografiar la colonia juntos. Quizás, si hay alguien siguiéndote, podemos captarlo en una de las fotos. Su propuesta me pareció una buena idea. Quizá, con alguien a mi lado, podría captar a esa figura y encontrar respuestas. Nos pusimos de acuerdo para salir el domingo por la mañana, y aunque mi mente seguía llena de dudas, me sentí aliviado al saber que no estaría solo. El domingo llegó, y cuando nos encontramos, Arturo me dio una palmada en la espalda, con una sonrisa despreocupada. Vamos, que esto va a ser una aventura. Caminamos juntos por las calles de la colonia, cada uno tomando fotos desde diferentes ángulos. Nos deteníamos en cada esquina, en cada sitio donde yo recordaba haber visto a la figura. Pero al revisar las fotos, no había nada. No aparecía en ninguna imagen, ni siquiera como una sombra en el fondo. Después de unas horas, Arturo comenzó a bromear. «Ves, amigo, no hay nada de qué preocuparse. Quizás solo fue tu imaginación». Intenté sonreír, pero en el fondo me sentía frustrado. Parecía como si la figura solo apareciera cuando estaba solo, como si se escondiera deliberadamente de los demás. A pesar de la compañía de Arturo, el sentimiento de vigilancia no desapareció. Al final, nos despedimos y regresé a casa, sintiéndome más cansado y confundido que nunca. Esa noche, me senté frente a la computadora para revisar las fotos del día. Aunque no esperaba encontrar nada, mi corazón dio un vuelco al ver una de las imágenes. En una de las últimas fotos, al fondo, en una esquina apenas visible, estaba la figura. Aunque Arturo había estado a mi lado en el momento en que la tomé,
Él no había notado nada. A pesar de que la imagen estaba borrosa, esta vez parecía estar más cerca, como si se hubiera acercado unos metros sin que lo notara. La idea de que alguien pudiera seguirme tan de cerca y permanecer invisible me llenó de una mezcla de horror y fascinación. No podía ignorarlo más. Esta persona, quienquiera que fuera, me estaba cazando a su manera. Decidí entonces que debía hacer algo drástico. Si quería respuestas, tendría que confrontar a la figura a solas, sin testigos ni ayuda. Esa noche apenas dormí, consumido por el miedo y la determinación. Al día siguiente, armado con mi cámara, salí al amanecer. No le conté a nadie lo que planeaba hacer. Sabía que lo que estaba a punto de intentar era una locura, pero sentía que ya no tenía elección. Necesitaba respuestas. Comencé mi recorrido por las calles habituales, con una aparente calma que en realidad ocultaba una vigilancia constante. Avancé por las avenidas más concurridas, luego me desvié por calles menos transitadas, entrando a las zonas donde ya sabía que había capturado la figura antes. Cada vez que escuchaba pasos o veía alguna sombra, giraba para ver si había alguien detrás de mí, pero siempre estaba solo. Las horas pasaron y nada sucedió. Mis nervios estaban tan tensos que apenas podía enfocar mis pensamientos. Decidí que la única opción era esperar en el parque, donde ya lo había visto más de una vez. Me senté en una de las bancas y comencé a fotografiar a mi alrededor, buscando su presencia en cada rincón, pero sin que nada ni nadie apareciera. Entonces, mientras revisaba las fotos, vi algo que me heló la sangre. En una de las tomas del camino que rodeaba el lago, la figura estaba de pie, más cerca que nunca, detrás de un árbol. Bajé la cámara y miré con rapidez hacia el árbol, pero no vi a nadie. Era como si hubiera desaparecido en un parpadeo. Sin embargo, el hecho de que apareciera en la cámara, sin que yo pudiera verlo a simple vista, era una confirmación de que me estaba volviendo loco, o de que esta persona estaba jugando conmigo, disfrutando de mi desesperación. A pesar del terror, continué tomando fotos, enfocándome cada vez más en la dirección donde lo había captado. Y en una de las tomas siguientes, ahí estaba otra vez, a apenas unos metros, observándome desde la sombra de un arbusto. ¡Sal de ahí!, grité, sintiendo que ya no podía más con la tensión. El eco de mi voz resonó en el parque, pero no hubo respuesta. Me levanté de la banca y avancé hacia el arbusto. El miedo se deslizaba por mi cuerpo como un veneno, pero ya no podía detenerme. Me acerqué al punto exacto donde había visto a la figura en la cámara, listo para encontrar a alguien, cualquier rostro que pudiera darme las respuestas que buscaba. Pero no había nadie. Por un momento me quedé inmóvil, confundido. Miré de nuevo la pantalla de la cámara, buscando alguna señal, algo que me indicara que no estaba perdiendo la cordura. Y entonces lo sentí. Una presencia detrás de mí, una sombra que se alzaba, tan cerca que el aire parecía vibrar con su cercanía. Me giré de golpe y ahí estaba. Era un hombre de unos 40 años, con el rostro demacrado y pálido, como si llevara semanas sin dormir. Sus ojos oscuros me observaban con una intensidad tan brutal que por un instante perdí la capacidad de reaccionar. Él no decía nada, solo me miraba, inmóvil, como lo había hecho en cada fotografía. ¿Por qué me sigues?, logré decir, mi voz apenas un susurro. Él sonrió, una sonrisa tenue y casi amable, como si de pronto se hubiera cansado del juego. Quería asegurarme de que te dieras cuenta, respondió en un tono bajo, pero firme.
La mayoría de las personas no ve, no se detiene a observar, pero tú sí lo hiciste. ¿Qué quieres de mí? Su mirada se intensificó. Quiero que sepas cómo se siente. Ser invisible, ser ignorado, ser solo una sombra en la vida de los demás. Me estremecí. Su tono era calmo, como si hablara de algo tan común como el clima, pero sus palabras resonaban en mi mente como un eco oscuro. Alguien tan acostumbrado a ser ignorado que había encontrado su manera de ser visto a través del lente de una cámara. Pero, ¿por qué yo? ¿Qué había hecho para que esta persona me eligiera como su víctima? No tienes idea de lo que es observar desde las sombras, continuó. Ver a los demás vivir, reír, seguir adelante, mientras tú eres solo una mancha en sus recuerdos, una cara borrosa en el fondo de sus fotos. Tú decidiste capturar cada rincón de este lugar, y eso te hizo diferente. Me diste la oportunidad de ser visto. Sentí que algo en mi interior se rompía. Esta persona, quienquiera que fuera, había transformado mi pasión en una pesadilla. No podía comprender la intensidad de su resentimiento, pero lo sentía en cada palabra, en cada mirada. No volveré a tomar fotos aquí, le dije, con la esperanza de que eso bastara para que me dejara en paz. Él sonrió, pero su sonrisa era amarga, llena de una tristeza oscura y profunda. No es tan fácil. A veces, cuando uno se da cuenta de que alguien lo observa, ya no puede escapar de esa mirada. Y con esa última frase, se dio la vuelta y comenzó a alejarse lentamente. Por un momento, dudé si debía detenerlo, si debía llamar a la policía o incluso pedir ayuda. Pero en el fondo, sabía que eso no cambiaría nada. Algo en su manera de hablar me hizo entender que, para él, todo esto ya estaba decidido, que había hecho lo que se había propuesto. Había logrado lo que quería, instalarse en mi mente como una presencia imposible de borrar. Lo vi caminar hacia la salida del parque, su figura desvaneciéndose entre las sombras de los árboles, hasta que desapareció por completo. No supe cuánto tiempo me quedé ahí, inmóvil, con la mente hecha un caos y el corazón latiendo de forma irregular. Regresé a casa sintiéndome vacío, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en aquella mirada. Esa noche, al revisar las fotos, noté que la figura ya no aparecía en ninguna. Era como si nunca hubiera estado allí, como si toda esta experiencia hubiera sido un sueño, pero sabía que era real, que había sucedido y que, de alguna manera, esa persona había logrado lo que quería. Pasaron días, semanas. Me obligué a dejar la cámara, a intentar retomar mi vida. Pero cada vez que caminaba por las calles de mi colonia, sentía esa presencia, esa sombra que, aunque invisible, seguía ahí, observándome desde la distancia. Había entendido lo que era ser observado desde el silencio, ser seguido sin descanso. Su mirada me había marcado de una manera que no podía explicar. Finalmente, decidí mudarme. Empaqué mis cosas y dejé la colonia, con la esperanza de que, al cambiar de lugar, pudiera dejar atrás esa sensación, ese temor que me había convertido en una sombra de mí mismo. Pero incluso, en mi nuevo hogar, a kilómetros de distancia, el miedo seguía ahí, escondido en cada esquina, en cada mirada fugaz de un extraño. Y un día, mientras paseaba por el nuevo barrio, vi algo que me hizo detenerme. A la distancia, en la esquina de una calle que nunca había recorrido, vi una figura familiar, de pie,
observándome. La misma postura, la misma silueta, como un recuerdo que no podía abandonar. Sentí que el miedo regresaba, que ese ciclo volvía a comenzar. Supe en ese momento que nunca lograría escapar de él. Nunca me consideré un padre paranoico, pero desde que mi esposa falleció hace 4 años, he sido cuidadoso. Mi hijo Emiliano tenía apenas 12 años cuando su madre murió, y desde entonces he intentado ser para él ambas figuras, padre y madre. Ahora que tiene 16, me doy cuenta de que la adolescencia está llegando con todos sus cambios, sus secretos, su rebeldía. Lo he dejado tener su espacio, confiando en que sabría acudir a mí cuando fuera necesario. Un viernes por la noche, después de que Emiliano se fuera a dormir, me quedé en la sala viendo televisión y ordenando algunos papeles de la oficina. Tenía su teléfono en la mesa porque le había pedido que lo dejara cargar ahí. Se había quedado sin batería y yo insistía en que nunca debía dejarlo sin carga. Cuando escuché la vibración del teléfono, no le di importancia. Probablemente era algún mensaje de su grupo de amigos o algo relacionado con los videojuegos que tanto le gustaban. Sin embargo, vibró de nuevo, y luego una tercera vez. No soy de husmear en su privacidad, pero me preocupé al ver la cantidad de notificaciones a esa hora. Pensé que, si eran sus amigos, tal vez había algo urgente. Abrí el teléfono, dudando, y me encontré con una serie de mensajes de un número desconocido. No había nombre, solo un número largo, sin ningún registro en la agenda. Los mensajes eran extraños, vagos, pero uno de ellos me heló la sangre. Esa foto del lunes, con la camisa azul, te veías bien. Apreté el teléfono, tratando de entender qué significaba. Emiliano no había salido el lunes, no había tenido clases. Era el mismo día que habíamos pasado juntos en casa, y yo recordaba perfectamente que llevaba puesta una camisa azul claro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí revisar los mensajes anteriores. Al principio, parecían mensajes sin importancia. Saludos, preguntas sobre su día, algún comentario sobre lo que Emiliano estaba haciendo. Pero cuando seguí leyendo, me di cuenta de que había algo mucho más siniestro. Cada mensaje parecía tener información demasiado específica, detalles sobre dónde habíamos estado, lo que habíamos hecho. Me estremecí al leer uno en particular. El mercado los domingos siempre está lleno. ¿Cómo soportas tanta gente? Emiliano y yo solíamos hacer las compras los domingos en un mercado cerca de casa, algo que rara vez comentábamos con nadie. ¿Quién estaba enviando estos mensajes? Mi hijo nunca mencionó que tuviera un amigo con quien compartiera ese tipo de detalles, y en todo caso, ¿por qué no había guardado su número? Pensé en despertarlo y hablar con él, pero algo me detuvo. Decidí que lo mejor sería esperar hasta la mañana, investigar un poco más antes de alarmarlo. Aún así, no podía ignorar la intranquilidad que sentía. Dejé el teléfono en la mesa y me fui a la cama, aunque apenas dormí. Me quedé en silencio en la oscuridad, pensando en esos mensajes, en esa manera en la que alguien parecía observarnos. ¿Acaso alguien nos seguía? ¿Era posible que alguien estuviera vigilándonos sin que nos diéramos cuenta? A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, traté de sonar casual. Emiliano,
¿Tienes algún amigo nuevo con quien te estés mensajeando? Mi hijo levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué preguntas, papá?, me respondió, sin saber a dónde iba la conversación. Bueno, anoche escuché que te llegaron muchos mensajes. Pensé que podía ser importante. Le respondí, sin querer presionarlo demasiado. Emiliano se encogió de hombros, restándole importancia. No sé. A veces me mandan cosas raras, pero no les presto atención, dijo, y luego volvió a concentrarse en su desayuno, como si no fuera nada grave. ¿Cosas raras?, insistí, tratando de no sonar preocupado. ¿Por qué no me has contado? Son solo bromas, papá, no pasa nada. Ya sabes cómo son algunos en la escuela. Además, no conozco al que me escribe. Supongo que alguien consiguió mi número y me está molestando. Por eso no he guardado el contacto. Me quedé en silencio, sin querer presionarlo más, pero sabía que no era una simple broma. Los mensajes que había leído contenían detalles demasiado específicos de nuestra vida. ¿Cómo podía alguien que no conociera a Emiliano saber lo que hacíamos cada día? ¿Cómo podía saber que él o yo estábamos en cierto lugar, en determinado momento? Decidí no mencionarle nada más por el momento. No quería que se asustara y necesitaba saber más. Así que cuando se fue al colegio, tomé el teléfono nuevamente y empecé a revisar los mensajes más antiguos, buscando algún indicio, algo que me ayudara a entender quién estaba detrás de esto. Pasé el resto de la mañana revisando el teléfono de Emiliano, intentando reconstruir cada conversación. Cuanto más leía, más inquieto me sentía. Los mensajes de ese número desconocido empezaban de una forma casual, incluso amigable, pero luego se volvían extrañamente personales. Como si esta persona se hubiera estado ganando poco a poco la confianza de Emiliano, o peor aún, como si lo conociera desde antes. Recuerdo uno de los primeros mensajes, enviado hacía un par de meses. Tu papá parece un buen tipo, pero no te deja hacer muchas cosas, ¿no? Era una frase simple, pero revelaba demasiado. Esta persona había estado observándonos desde hacía mucho tiempo, y por algún motivo, parecía saber lo que ocurría en nuestra vida privada, en nuestras rutinas. Me estremecí al pensar que, tal vez, en algún momento de descuido, alguien había visto a Emiliano solo, o tal vez nos había estado siguiendo sin que nos diéramos cuenta. Avancé hacia los mensajes más recientes, tratando de identificar algo que delatara la identidad del acosador. Luego encontré un mensaje enviado apenas la noche anterior, mientras yo estaba revisando el teléfono por primera vez. Decía, tu papá parece preocupado, está mirando tu teléfono. Apuesto a que no le gustaría saber algunas cosas, ¿verdad? Casi solté el teléfono de la impresión. Sentí como si alguien estuviera ahí mismo, en la sala, observándome, esperando que me diera cuenta de su presencia. Mi mente comenzó a divagar, y empecé a recordar los momentos en los que había sentido una sensación extraña de ser observado, cuando miraba por la ventana o cuando salíamos a la calle. Esa noche, decidí hablar con Emiliano. No podía ocultarle lo que había encontrado, y si esta persona era alguien cercano, no podía dejar que mi hijo estuviera desprotegido. Quise encontrar la mejor manera de hablarle, de explicarle lo que estaba pasando sin que se sintiera asustado o invadido. Lo llamé después de la cena y lo invité a sentarse conmigo en la sala. Emiliano, necesito que hablemos en serio sobre los mensajes que has estado recibiendo, dije en un tono firme, aunque intentaba mantenerme calmado. Él me miró, algo confundido,
pero noté que en su mirada había también una pizca de temor. «Papá, ya te dije que es solo alguien molestando, no es nada importante», respondió, intentando restarle importancia. «Hijo, esto no es una broma. Esta persona sabe demasiado sobre nosotros, sabe dónde vivimos, sabe lo que hacemos. Leí uno de los mensajes que te envió. Anoche decía que estaba viendo lo que yo hacía en la sala. Esto no es normal». Vi cómo Emiliano bajaba la mirada, incómodo. Me sentí culpable por haber invadido su privacidad, pero necesitaba que entendiera la gravedad de la situación. «No lo sabía, papá», dijo en voz baja. «Pensé que solo era alguien haciendo bromas. Nunca le respondí, nunca le dije nada sobre nosotros. Nunca pensé que fuera tan grave». Me recosté en el sillón, sintiendo el peso de la preocupación sobre mí. «Necesitamos descubrir quién es. No quiero que tengas miedo, pero esto podría ser peligroso. A partir de ahora, quiero que me informes si recibes más mensajes, aunque creas que son insignificantes. Y, si notas algo extraño, tienes que decírmelo». Emiliano asintió, y aunque intentaba mostrarse tranquilo, sus manos temblaban ligeramente. Nos quedamos en silencio unos minutos, sin saber qué decir. La idea de que alguien nos estuviera observando, de que alguien estuviera cerca, nos llenaba a ambos de una angustia indescriptible. Esa noche, me aseguré de que todas las ventanas y puertas estuvieran bien cerradas antes de irme a dormir. Revisé cada esquina de la casa, cada sombra, cada rincón oscuro, buscando cualquier indicio de que alguien pudiera estar ahí, observándonos. No encontré nada, pero la sensación de inquietud no desapareció. Pasaron algunos días en relativa calma. Emiliano y yo intentamos retomar nuestras rutinas, aunque ambos estábamos constantemente alerta. Yo seguía revisando su teléfono cada noche, esperando ver si aparecían nuevos mensajes. Durante 3 días, no hubo ninguno. Comencé a convencerme de que tal vez esta persona se había dado cuenta de que había descubierto sus mensajes y había decidido dejarlo en paz. Sin embargo, esa sensación de calma se rompió el miércoles, cuando recibí un mensaje en mi propio teléfono. Era de un número desconocido, y el mensaje decía: «Es una bonita casa, pero el jardín delantero podría estar mejor cuidado». El frío que sentí al leerlo me recorrió hasta la última fibra del cuerpo. Nadie, fuera de Emiliano y yo, sabía que habíamos dejado de lado el jardín desde la muerte de su madre. Nadie tenía por qué comentar eso. Nadie que no estuviera demasiado cerca. Empecé a responder al mensaje. Mis dedos temblaban de ira, pero me detuve. ¿Qué ganaría al confrontar a esta persona directamente? No sabía quién era, ni lo que realmente quería, y responder solo podría empeorar las cosas. En cambio, llamé a la policía. La voz al otro lado de la línea intentó calmarme, aunque el tono del oficial mostraba cierto escepticismo. Me pidió que guardara los mensajes, que mantuviera un registro de todos ellos y que volviera a llamarlos si la situación se volvía más peligrosa. Pero eso no era suficiente para mí. Me sentía impotente. ¿Cómo era posible que alguien pudiera observar cada movimiento nuestro y enviarnos mensajes como si fuera un juego? Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, observando la calle desde la ventana, tratando de ver algo fuera de lugar, algún movimiento en la oscuridad, pero no vi nada. Al día siguiente, mientras desayunábamos, Emiliano revisó su teléfono y vi cómo su rostro cambiaba. Su semblante pasó de la calma al desconcierto,
y luego al miedo. Le pedí que me mostrara el mensaje y lo leyó en voz alta. Dice: tus mañanas en la cocina con tu papá son entrañables. No te preocupes, él está cuidándote bien. No sabía qué decir. Mi hijo y yo nos miramos, y en ese momento supe que esta situación había pasado todos los límites. Había alguien ahí, alguien que nos observaba de cerca, alguien que conocía cada aspecto de nuestra vida, cada momento de intimidad en nuestra propia casa. Decidí que no podíamos seguir así. Esa misma tarde, fui a la compañía telefónica y solicité rastrear ambos números. Sin embargo, la respuesta fue poco alentadora. El número desde el cual nos enviaban los mensajes era virtual, imposible de rastrear. Nos recomendaron cambiar de números y poner nuestras líneas privadas, pero no me convenció. Sentía que eso solo me haría estar más a la defensiva, sin atacar el problema de raíz. De regreso en casa, me propuse cambiar nuestra rutina. Evité las salidas regulares al mercado y dejé de visitar los mismos lugares de siempre. Tenía la esperanza de que, al hacer esto, lograría confundir al acosador, hacerlo perder el rastro. Sin embargo, la inquietud no desaparecía, y cada vez que Emiliano miraba su teléfono, sentía cómo mi corazón se aceleraba. Una tarde, mientras regresábamos del colegio, recibí otro mensaje. La escuela es un buen lugar para aprender, o para perder de vista lo que sucede en casa. Aceleré el paso, sin responder, y al llegar a casa, inspeccioné cada rincón. Busqué micrófonos, cámaras, algún aparato escondido, pero no encontré nada. La casa estaba completamente vacía, pero la sensación de que nos vigilaban no desaparecía. Con el tiempo, noté que Emiliano se volvía cada vez más retraído, más callado. Sabía que el miedo lo estaba afectando profundamente, y aunque intentaba hablar con él, sus respuestas eran siempre evasivas. Intentaba ser fuerte, pero estaba claro que la situación estaba quebrantándolo. Estaba perdiendo a mi hijo, y todo por culpa de una persona que parecía disfrutar atormentándonos desde la oscuridad. Una noche, cuando todo estaba en silencio, Emiliano me confesó algo que me dejó sin palabras. Me dijo que había estado recibiendo esos mensajes desde hacía meses, pero que nunca me los había mostrado porque pensaba que era algún amigo suyo jugando una broma. Me contó que, al principio, los mensajes eran esporádicos y que incluso llegó a reírse de ellos. Sin embargo, a medida que el tiempo pasó, los mensajes se volvieron más oscuros, más personales. Papá, al principio pensé que era una tontería, pero ahora siento que... Hizo una pausa y vi cómo intentaba contener las lágrimas. Siento que alguien nos odia. Escuchar las palabras de Emiliano me dejó devastado. Ese miedo que él describía, la sensación de que alguien nos odiaba, me hizo comprender que esto no era una simple broma. Esto era personal, una venganza o un juego enfermizo dirigido a nosotros específicamente. La idea de que alguien tuviera tanta información sobre nuestra vida y que estuviera utilizando a mi hijo como medio para atormentarnos, llenó mi pecho de una mezcla de impotencia y furia. Esa noche, tomé la decisión de que no podíamos seguir viviendo bajo esa sombra. Sentí que el tiempo se me acababa, que este acosador estaba acercándose cada vez más a nuestro núcleo familiar. Decidí que al día siguiente faltaría al trabajo para investigar a fondo, para buscar cualquier pista que pudiera darme una respuesta. Al amanecer,
Dejé a Emiliano en la escuela y regresé a casa, decidido a descubrir de dónde provenían esos mensajes. Lo primero que hice fue sentarme en la sala y revisar cada detalle de nuestra vida que pudiera haber dejado alguna pista de quién podía estar detrás. Repasé mentalmente a cada persona que conocíamos, cualquier vecino o amigo de la escuela, algún compañero de trabajo. Me encontraba desesperado y en un acto de ansiedad abrí los mensajes en el teléfono de Emiliano, tratando de detectar algo que se me hubiera pasado. Entre los mensajes recientes, encontré uno nuevo que me heló la sangre. Decía: «Es inútil que sigas buscando. Sé que ahora mismo estás solo en casa». Me quedé paralizado, el teléfono en la mano, sintiendo como si esa frase fuera una advertencia clara, una advertencia de que esta persona estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Era como si me estuvieran observando en tiempo real, y la idea de que alguien estuviera tan al pendiente de mis movimientos me hizo sentir expuesto, vulnerable. Decidí que necesitaba ayuda profesional, así que llamé a la policía. Esta vez, expliqué la situación en detalle y les pedí que vinieran a revisar la casa. 2 oficiales llegaron poco después y, tras escuchar mi relato, comenzaron a hacer una revisión exhaustiva. Registraron cada habitación, cada rincón de la casa, buscando algún dispositivo de vigilancia oculto, alguna señal de que alguien hubiera entrado. Sin embargo, no encontraron nada. Uno de los oficiales, un hombre mayor que parecía llevar años en la fuerza, me aconsejó cambiar el número de Emiliano y monitorear cualquier actividad extraña en redes sociales o en nuestras cuentas personales. Este tipo de acoso suele escalar con el tiempo, así que les recomiendo que estén alerta. A veces, cuando los acosadores ven que no obtienen una respuesta, se cansan y dejan de molestar. Me explicó con calma, aunque sus palabras no lograron tranquilizarme. Hicimos lo que me recomendaron. Cambié los números de teléfono tanto de Emiliano como el mío, configuramos nuestras redes sociales con la máxima privacidad y, a partir de ese día, Emiliano comenzó a quedarse en casa de su abuela después de la escuela. Quería reducir al mínimo la posibilidad de que algo pudiera pasarle. Aunque la situación era cada vez más tensa, al menos sentía que estábamos tomando medidas para protegernos. Pasaron varios días en los que por primera vez en semanas no recibimos ningún mensaje. Comencé a pensar que, tal vez, el acosador había decidido abandonarnos, que había perdido el interés. Emiliano y yo comenzamos a relajarnos poco a poco, intentando retomar nuestras vidas. Sin embargo, esa calma no duró mucho. Un viernes por la noche, mientras Emiliano estaba en su cuarto, mi teléfono vibró. Un mensaje. Lo abrí con el corazón acelerado, temiendo que fuera el regreso de nuestro tormento. Y mis peores miedos se confirmaron al leer las palabras en la pantalla. Pensaste que cambiar de número sería suficiente. Te tengo muy vigilado. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Este mensaje no solo probaba que el acosador no se había dado por vencido, sino que también había encontrado nuestros nuevos números con una facilidad inquietante. No podía permitir que Emiliano viera el mensaje. Traté de respirar, de calmarme antes de subir las escaleras hacia su cuarto. Le dije que estaba cansado y que debíamos irnos a dormir temprano. Aunque él notó algo extraño en mi comportamiento, no quiso insistir. Esa noche, el sueño fue imposible. Me quedé en la sala, con el teléfono en la mano, revisando cada rincón de la casa. A la madrugada,
recibí otro mensaje. Sigue buscando, pero nunca vas a encontrarme. Era una amenaza directa, una confirmación de que alguien estaba decidido a no dejarnos en paz. Sentí que mi vida había llegado a un punto en el que ya no había escapatoria, como si estuviéramos atrapados en una red que se apretaba cada vez más. Al día siguiente, decidí hacer algo radical. Había una última persona a la que no había recurrido, alguien a quien había evitado por mucho tiempo. Un viejo amigo, Joaquín, que trabajaba en seguridad digital. Nos conocíamos desde la universidad, pero nuestras vidas habían tomado rumbos distintos y apenas hablábamos. Le conté todo, con lujo de detalles. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme, y al final aceptó ayudarme. Al menos podría rastrear el número o saber si había dejado algún rastro digital que pudiéramos usar. Joaquín me pidió que le enviara todos los mensajes y los números desde los cuales nos habían contactado. Prometió investigar a fondo y contactarme en cuanto tuviera alguna pista. Esa noche sentí una ligera esperanza de que, finalmente, pudiera encontrar al culpable. Pasaron 2 días sin noticias. Cada segundo me sentía más ansioso, más irritable. Me costaba concentrarme en el trabajo y cada vez que Emiliano salía de casa, me obsesionaba con la idea de que alguien pudiera estar siguiéndolo. Finalmente, el tercer día recibí una llamada de Joaquín. «Hermano, encontré algo», dijo, con una voz tensa. «No puedo rastrear el número del teléfono porque está encriptado, pero encontré una pista en uno de los archivos adjuntos que envió hace semanas». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era la primera vez que alguien encontraba algo tangible, una señal de que había un camino hacia la verdad. El archivo viene de una dirección de IP que, por alguna razón, me da acceso a una serie de imágenes y mensajes encriptados. No puedo descifrarlos, pero pude acceder a una serie de fotos, algunas de ti y de Emiliano. Fotos tomadas a lo largo de varios meses. ¿Fotos de nosotros?, murmuré, sintiendo el pánico instalarse en mi pecho. Sí, todo indica que esta persona te ha estado siguiendo y documentando cada uno de tus movimientos. Hay fotos de ustedes en la escuela, en el mercado, incluso dentro de tu casa. Todo está almacenado en una carpeta etiquetada como Objetivo A. Escuchar esas palabras me paralizó. Esta persona no solo nos estaba acosando, nos había convertido en su proyecto, en su obsesión. La realidad de que alguien hubiera podido entrar a nuestra casa, tomar fotos, observarnos mientras vivíamos nuestra vida cotidiana, me dejó en un estado de shock. ¿Hay alguna forma de saber quién es?, pregunté, mi voz temblando. Hay un nombre asociado a la cuenta, pero no puedo confirmarlo. Sin embargo, tengo una teoría. ¿Recuerdas a Diego? Aquel compañero de trabajo tuyo que tuvo problemas contigo hace años. Parece que el nombre de la cuenta está vinculado a un usuario de red con un historial de actividad sospechosa, y el nombre que utiliza es el de él. Las palabras de Joaquín me golpearon como un martillo. Diego había sido un compañero conflictivo, alguien con quien había tenido varios problemas en el pasado. Había sido despedido tras una serie de incidentes en la empresa, en los que yo tuve que intervenir, y desde entonces nunca volvimos a hablar. Recordé la última conversación que tuvimos, en la que, antes de irse, me miró con un odio que en ese momento no entendí. Sentí cómo se mezclaban el miedo y la rabia. Esto era su venganza. Con esta información en mano,
Decidí contactar a la policía con todas las pruebas que Joaquín me había proporcionado. Expuse el caso a detalle y finalmente, después de meses de angustia y sufrimiento, la policía aceptó abrir una investigación formal. Con el tiempo, lograron dar con Diego. No fue fácil. Él había tomado muchas precauciones, pero finalmente fue arrestado. El día que recibí la llamada confirmando su arresto, sentí que, después de tanto tiempo, podía respirar. Sin embargo, algo en mi interior seguía perturbado. Diego no mostró ningún remordimiento. Su última declaración, antes de ser escoltado por los oficiales, fue: «Siempre voy a estar cerca, no importa dónde te escondas». Esa noche, Emiliano y yo cenamos en silencio. La paz parecía haber regresado a nuestra vida, pero algo había cambiado en nosotros. Cada vez que veía una sombra en la ventana o escuchaba un ruido en la casa, me encontraba mirando hacia la puerta, esperando ver algún indicio de que ese horror pudiera regresar. Aunque Diego estaba tras las rejas, su sombra seguía presente en nuestras vidas, un recordatorio constante de que el miedo puede llegar de la persona menos esperada y que, en el fondo, nunca puedes escapar completamente de quien se obsesiona con verte caer.